Listo. Entonces tenemos que Josué Molina es originario de Honduras, bachiller en agronomía. En su etapa universitaria estudió simultáneamente dos carreras de ingeniería química y licenciatura en física de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y licenciatura en matemáticas en la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, ambas en la ciudad de Tegucigalpa. Estudios de posgrado, realizó su maestría en partículas en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, basando sus investigaciones en el estudio de la asimetría entre materia y antimateria en el origen del universo. Sus estudios en esta área son posibilitados desde el 2009 por una colaboración entre la citada universidad, la Pontificia Universidad Católica de Río, y el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, CERN, en el experimento LHCb, situado en la frontera entre Francia y Suiza. Doctorado en la misma universidad de partículas, basando en el análisis de amplitudes en decaimientos del mesón D en tres cuerpos. Realizó un postdoctorado en el Centro Brasilero de Investigaciones Físicas, CBPF, de Río de Janeiro, Brasil. Actualmente es profesor asociado de Física y Matemáticas en EAP Zamorano, Honduras. En sus ratos de ocio se dedica a leer filosofía, alguna literatura y al buen cine. Escribe y ha publicado poemas, cuentos, artículos y análisis políticos y reflexiones filosóficas. Jóvenes, esta conferencia fue organizada también por profesores como Aldemar de Moya, Roberto, profesor Oscar y nuestro director, el profesor Rodolfo Pérez. Gracias por ello, por participar y hacer parte de esta organización. Espero que les guste la presentación titulada de Agujeros Negros. Y bueno, Josué, te dejo en manos de los chicos. ¿Okay? Josué, ¿me escuchas? Tiene el audio desactivado, el profesor Josué. Hola, disculpen. Sí, Ahora ahora sí, sí, ¿verdad? ya. Ahora sí. Bueno, Josué, te repito, te dejo en manos ahí. Gracias. Ok, muchas gracias. Gracias, Harold, por la invitación y también a todos los involucrados en esta bonita iniciativa de entablar este tipo de intercambios académicos. Además, gracias a todos los que están asistiendo a esta presentación. Esperamos que sea de provecho para todos. Y básicamente, lo que vamos a hablar son cuestiones generales acerca de los agujeros negros y de su importancia en el mundo, en el universo, en el conocimiento que tenemos de él, ¿verdad? Entonces, antes de entrar en la discusión de agujeros negros, voy a hacer una pequeña reseña del mundo de la física de partículas para después pasar al estudio de los agujeros negros que ya le competen a la parte de la cosmología. Pero básicamente, para aprovechar este espacio y hacer una panorámica de la ciencia en la actualidad. Para ello, además de agradecerles su atención, quisiera pedirles también un favor, que me prestaran un poco de su imaginación y nos remontemos a una caja negra transparente, hecha de vidrio como una pecera. Imaginemos esa caja como de 1 metro por 1 metro por 1 metro, o sea, una caja cúbica totalmente transparente de vidrio, y en medio nosotros imaginemos que está totalmente oscuro y hay una pequeña esferita de luz que va atravesando esa caja de un lado a otro justamente, y ustedes ven aquella esferita que va pasando y se detiene justamente en la mitad de esa caja, en el centro. Ahora ustedes imaginen que esa caja la llevan a lo más
oscuro del universo, a los confines, y allá ustedes le quitan las paredes y hacen que esas paredes sean infinitas. Hacen un zoom en esa partícula y ustedes, básicamente, lo que ustedes observan ahora en la pantalla sería lo que ustedes estarían también observando. Básicamente, después de eso, ustedes van a ir haciendo zoom a medida que vayamos avanzando y ustedes van a ver que dentro de esa esferita también hay infinitas esferitas, según proponen algunas teorías, ¿verdad? La teoría de los múltiples universos o infinitos universos. Uno justamente de esos universos sería el nuestro. Si ustedes escogen y quieren la casualidad de que ustedes escojan esa pelotita o esa esferita, va a dar la casualidad que va a ser el nuestro, que ustedes van a escoger. Imaginémoslo, ¿verdad? Entre infinitos universos. ¿Sí? Y ustedes van a ver que aquella esferita está compuesta de todo lo que conocemos ahora. Se originó en algo conocido como el Big Bang, que fue el origen de ese universo. Y todo lo que ustedes puedan imaginar ahí dentro están planetas, galaxias, lo que ustedes imaginen, cualquier cuerpo material, inclusive hasta su suegra puede estar ahí también. Todo lo que ustedes imaginen está en ese universo, ¿verdad? ¿Qué es entonces el universo? No es nada más que un lugar de espacio infinito hasta donde se sabe. ¿Sí? Hay teorías que proponen que el universo está expandiéndose o que viene en contracción, no se sabe. Hay evidencia de que se está expandiendo, pero si se está expandiendo significa que hay en alguna parte un espacio para expandirse que aún no ha sido creado, donde la realidad aún no ha llegado desde que fue creada por un agujero negro en el Big Bang, ¿verdad? Ya les adelanté un poco sobre los agujeros negros y el Big Bang. ¿Sí? Si ustedes se van adentrando un poco más en ese zoom hipotético que estamos haciendo, ustedes van a ver que dentro de ese infinito número de galaxias existe una galaxia más o menos pequeña, no es tan grande en un cúmulo, y a esa escala ustedes van a ver que ya no se mira nuestro sistema solar, ¿verdad? Pero si ustedes siguen aumentando la resolución a en ese viaje que llevamos, ustedes van a ver que esa pequeña galaxia que apenas tiene unos 200 millones de sistemas solares, hay una vecindad que conocemos como el sistema solar. Y si ustedes van y continúan aumentando, van a acercarse y van a llegar a un planeta bien bonito, azul y marrón. Antes era verde, dicen, ahora parece que es más marrón. ¿Sí? Ese planeta, además de ser muy bonito, también tiene un problema. El único problema que tiene es que padece de humanitis aguda. Y no vamos a hablar cuáles son los problemas que le causan, ¿verdad? Pero dentro de ese planeta y esa pequeña peste que tiene, ¿verdad? Hay en ese punto del universo que de cual ustedes me han acompañado a viajar, hay un ser pequeño, diminuto, que se pregunta por el sentido de todo lo que observa y el sentido de aquello que descubre. ¿Sí? Ese mismo humanito que le hace daño al planeta, pero también descubre cuando se sienta y deja de hacer el mal, ¿verdad? Descubre cosas maravillosas como ustedes ven ahora justamente hay satélites viajando hacia los confines del espacio, algunas personas están ahora orbitando la Tierra en la Estación Espacial Internacional, tenemos aviones yendo de un lugar a otro, tenemos satélites, tenemos ecuaciones, tenemos todo tipo de abstracciones que a partir del raciocinio lo hemos ido descubriendo como seres humanos, ¿verdad? El Homo sapiens sapiens, una versión mejorada de sí mismo, ¿verdad? Entonces, dentro de este contexto, no es casualidad que este mismo ser humano se pregunte por la partícula más pequeña o el constituyente más pequeño de la materia, que en este caso hipotético sería el átomo, ¿sí? Y también por los constituyentes más grandes del universo, como que lo estudiaría la cosmología, ¿sí? Y como les mencionaba, al átomo lo estudiaría la física de partículas, al átomo y sus componentes, ¿verdad? Que son básicamente grandes logros del ingenio de ese humano hipotético que a veces hace el bien, ¿verdad? Entonces, en resumen, nosotros podemos observar que nuestro planeta, a escala ya de la Vía Láctea, apenas se mira más que todo un punto, como un grano de arena en la playa, se miraría el Sol, apenas visible en la Vía Láctea, pero ya en un cúmulo de galaxias, nuestra galaxia inclusive resulta ser ínfima, ¿sí? Y
lógicamente, si vamos ahondando en eso, vamos a ver que llegaremos a todo el universo observable, en el cual básicamente estamos presos y que ya estamos acostumbrados, ¿verdad? No nos afecta lo del coronavirus, porque estamos presos en una cárcel de espacio y de tiempo. Si hacemos eso, esta misma escala, en escala temporal, vamos a ver también que seríamos apenas la vida, toda la vida de los humanos en el universo sería apenas como un suspiro o un relámpago entre dos oscuras eternidades, ¿verdad? Lo cual podría ser desalentador, pero al mismo tiempo, como mencionábamos también, es bastante inspirador el hecho de saberse a veces tan pequeño y a veces tan grande en medio de esta inmensidad, ¿verdad? Bien, yo sé que con esto más bien los estoy ahuyentando, ¿verdad? Intentaba que fuera una motivación, pero al final creo que fue desmotivación, ¿verdad? Hacerlo sentir y básicamente es por falta de práctica, ¿verdad? Pero si nosotros nos ponemos a pensar, también hay preguntas que se ha ido haciendo el ser humano, por ejemplo, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué existe algo y no más bien nada, por qué el universo está hecho de materia y no de antimateria, por qué salió Higuita, por qué no se quedó Higuita en aquel partido, ¿verdad? Entonces, todas estas cuestiones que ustedes se preguntan, reditúan, o en el estudio del átomo, que es un concepto del constituyente de la materia, un concepto griego, ¿verdad? O en el estudio de los objetos más gigantescos en el universo que le compete a la cosmología, ¿verdad? Entonces, en particular, la física de partículas descubrió que los átomos están compuestos por partículas también subatómicas, en este caso, ¿sí? Y también se descubrió que el núcleo de este átomo está compuesto de algo que se llama quarks, ¿sí? Entonces, la física de partículas estudia esos componentes fundamentales y sabemos que toda la materia que conocemos está formada por un pequeño número de partículas elementales que se comportan e interactúan entre ellas para producir otras, ¿verdad? Entonces, esto se resume en el modelo que describe todas las interacciones fundamentales y se conoce como el modelo estándar, ¿sí? Según el estado actual de la teoría, que como la conocemos, sabemos, entre comillas, que todo comenzó con el Big Bang. También sabemos que en ese instante fueron liberadas grandes cantidades de energía y fueron creadas todas las partículas que existen. Y este modelo ha venido siendo creado a lo largo del siglo pasado y aún ahora se le continúan haciendo algunos adendums, ¿no? El modelo estándar, como ustedes lo ven, la ecuación que está allá, está descrita por algo que se llama una lagrangiana, que nos va a describir diferentes campos, en este caso campos de materia, ¿sí? Que son los campos que involucran a las 3 generaciones de quarks y de leptones, ¿verdad? También los campos de Gauge, que se le llaman, y son lo que nosotros conocemos como bosones, que son las partículas que portan las interacciones, ¿sí? Y también tenemos, lógicamente, el sector de Higgs, que es el que encargado de otorgar masa en la mayor cantidad a las partículas. Ustedes, claramente, como ustedes ven esa ecuación azul, si ustedes no están conformes con ello, entonces pueden expandirla y van a ver que esta es una parte de esa expansión que se les hace, ¿verdad? Y lógicamente, uno de los usos más prácticos que tenemos de esta ecuación ya es por todo sabido, ¿verdad? Que es para imprimirla en camisetas y tazas y cuestiones así, para llevarlas a las cafeterías y presumir que sabemos algo, ¿verdad? Entonces, si ustedes sienten que no le entienden mucho a esta ecuación que está acá, entonces, tal vez con esta imagen, ¿verdad? Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras o que 1000 ecuaciones. Entonces, todo lo que nosotros conocemos del universo está basado en estas partículas que están acá. Están las partículas fundamentales, quarks, y están los leptones, ¿sí? Está el campo o el bosón de Higgs y el campo de Higgs, que son los que se encargan de otorgarle la masa a las demás partículas, y están las fuerzas portadoras de las interacciones, que es como las partículas producen otras partículas. ¿Qué significan estas fuerzas? Están los bosones portadores de las interacciones débiles, que serían, digamos, el Z y el W, los portadores de la interacción electromagnética, que sería el fotón en este caso, y la partícula hipotética
aún por descubrir qué es el gravitón, que sería el portador de la interacción gravitacional, y los gluones, que son los portadores de la interacción fuerte. Con esto se resume todo el conocimiento que tenemos ahora del comportamiento de la materia. ¿Ok? Esto viene a partir de la conjunción de dos de las mayores teorías que han existido o aparatos teóricos, ¿verdad? Que han existido en la historia de la ciencia, que es la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, ¿sí? En la teoría de la relatividad, la velocidad de la luz en el vacío es absoluta y es la mayor velocidad que un cuerpo puede alcanzar. Y además el tiempo es relativo. Y en la mecánica cuántica, más que todo, la masa no forma parte de la energía según la ecuación que describe una partícula libre, hasta que vino Paul Dirac, que no tenía mucho que hacer porque después él juntó estas dos teorías y creó la ecuación de onda relativística para el electrón, que junta la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad y crea la mecánica cuántica relativística o teoría cuántica de campos. Y esta es la ecuación famosa de él, y como ustedes ven claramente, las soluciones para esa ecuación tienen dos energías, una negativa y otra positiva. ¿Qué significará eso? Casi nada, pero esto nosotros nos permitió intuir que existía otro tipo de partículas con energía negativa y eran la antimateria. O sea, existe la materia y para todo lo que nosotros conocemos de materia, existe también la antimateria. Solo que en el origen del universo se aniquilaron, ¿sí? Y cuando la partícula se encuentra con su antipartícula, se aniquilan y liberan energía. Entonces en el universo se aniquilaron, pero ¿por qué? ¿Por qué existimos nosotros? Básicamente nos responde la pregunta el hecho de que no se aniquilaron totalmente. Hubo alguna asimetría que permitió que para cada 10.000 millones de pares de partícula y antipartícula fuera creada una partícula a más. Y esa partícula a más entre los 10.000 millones de pares fue la que permitió que nuestro universo fuese formado, ¿verdad? Y ahí tenemos que agradecerle a nosotros a eso, que existamos por acá, ¿verdad? Bien, pero ¿qué tiene que ver eso con agujeros negros? Todo esto que estamos hablando. La verdad es que no tiene mucho que ver, pero concordarán conmigo que se miraba bonito, ¿verdad? Entonces, vamos a intentar entrar un poco, salirnos de las partículas para entrar un poco en el campo de la cosmología. Y básicamente porque ustedes sabrán que este año el Premio Nobel de Física fue otorgado por la Academia Nobel, ¿verdad? Valga la redundancia, a estos tres personajes que vemos acá, a Roger Penrose, a Hensel y a Guess, ¿verdad? Ustedes ven básicamente lo que dice acá, traducido a español colombiano, ¿verdad? Sería como que ellos eran tesos, ¿verdad? Y más traducido como al hondureño sería como que a Roger Penrose se le dio la mitad del premio porque él demostró por medio de un aparato matemático que la teoría de la relatividad de Einstein conducía a este tipo de singularidades. Y los otros dos compañeros fue porque ellos realizaron y buscaron métodos para poderlos observar. Entonces, aquí ya viene, y podemos hablar un poco del origen teórico de los agujeros negros, ¿verdad? Vienen de la relatividad general de Einstein. Él sugiere, en esa teoría se sugiere que existe fundamentos teóricos para la existencia de este tipo de cuerpos, ¿sí? Básicamente porque en la teoría de la relatividad entramos con una distinción entre la gravedad y la aceleración, que los objetos, según el principio, algo que se llama el principio de equivalencia, entonces no saben distinguirlo. Si ustedes, hay un libro pequeñito y muy bonito que se llama El universo del Dr. Einstein, donde explican para mortales todas estas ideas y todo el sistema de razonamiento que Einstein, que llevó a Einstein a la creación de esta teoría, ¿sí? Luego vino Penrose y utilizó, como les mencionaba, métodos matemáticos para mostrar que esta teoría conduce a la formación de agujeros negros. Y los otros dos compañeros también no quisieron quedarse atrás y buscaron a partir de las teorías y fueron buscando métodos para observar. Según la teoría de la relatividad general de Einstein, la gravedad, la descripción de la gravedad es la curvatura del espacio-tiempo alrededor de un objeto masivo. De hecho,
en la concepción fundamental de la gravedad, que curva el espacio, o sea, la materia, ¿sí? La gravedad genera materia y la materia genera gravedad, según algunas interpretaciones un poco más profundas y más sutiles, ¿verdad? Pero si ustedes lo podemos ver así, tenemos el tejido del espacio-tiempo, es un vector de 4 dimensiones, ¿sí? 3 dimensiones espaciales y una temporal, y forman este tejido, es un, digamos, un continuum de espacio-tiempo, ¿verdad? Nosotros ahora, en la concepción antes de la relatividad, vivíamos en la concepción newtoniana del universo, en el cual un objeto masivo giraba alrededor de otro, como la Tierra gira alrededor del Sol, como amarrada de una pelota amarrada de un hilo al centro y girando alrededor, ¿verdad? Como una pelota de tenis girando amarrada por un hilo. En la concepción de Einstein ya no es esta visión, básicamente porque cambia solamente una cuestión. En la mecánica newtoniana, ustedes podían acelerar un cuerpo hasta el infinito y no había ningún problema, siempre y cuando tuvieran dinero para meterle a ese carro, ¿verdad?, de combustible. Pero ustedes podían acelerarlo a velocidades infinitas y no había problema. En la concepción de Einstein, él cambió esto y ahora lo que es absoluto ya no es el tiempo como en el anterior, sino que ahora lo absoluto es la velocidad de la luz. Hay una constante universal para eso. La consecuencia de esto es que ahora espacio y tiempo cambian uno con otro para mantener una constante, la constante, ¿verdad? Una constante universal, ¿verdad? Entonces espacio y tiempo se contraen o se dilatan a medida que ustedes aumentan la velocidad, ¿ok? Y en esta concepción tenemos lo que estamos hablando de estas líneas de espacio-tiempo que se llaman las geodésicas. Y ahora ya no gira la Tierra alrededor del Sol como una pelota, sino que la Tierra se mueve en la superficie de una esfera de 4 dimensiones. O sea, la Tierra va girando como en una ondulación. Y a su vez, el Sol también deforma el espacio y la Luna también lo deforma. Y se genera esa danza, ¿verdad?, sideral, a partir de estas ondulaciones del espacio y del tiempo. Entonces, ustedes podrán colegir o intuir que la deformación causada por el Sol es mayor que la deformación causada por la Tierra y que la Luna, ¿verdad? Justamente por esa relación que mencionaba de la relación entre la gravedad y la curvatura del espacio y el tiempo. Bien. Otra de las consecuencias de esto es que el campo gravitatorio ejerce influencia sobre el movimiento de la luz en el espacio-tiempo. Ya no es solamente que la luz la velocidad de la luz es la cantidad fundamental, sino que también la luz sufre una deflexión en el espacio-tiempo cuando pasa cerca de un objeto masivo. Dicho en otras palabras, la interacción gravitacional tiene una influencia sobre la interacción electromagnética, si lo vemos desde la concepción fundamental de las interacciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa que la luz se deflexione en presencia de un agujero masivo? Si la luz inclusive sufre esa deflexión, es porque y eso que la luz está transportada por el fotón, que es la interacción electromagnética, ¿verdad? Y no tiene más, apenas solo en reposo. Si la luz inclusive no puede salvarse de esta interacción, entonces tampoco lo podrán los objetos masivos. Pero ¿qué ocurre para que un objeto masivo se convierta en agujero negro? Pues entonces resulta que ahí vino un señor Schwarzschild, que tampoco tenía mucho oficio que se diga, ¿verdad? Porque se puso a estudiar esto y encontró que una estrella que tenga una masa mayor a 18 masas solares experimenta presiones internas que la hacen colapsar, ¿verdad? Entonces, una vez que supera esta cantidad de masa en un radio, que se le conoce como el radio también de Schwarzschild, no se puede detener ese colapso y el espacio y el tiempo colapsan sobre sí mismos, ¿verdad? Es como si ustedes imaginan el Big Bang como un punto infinitesimal que contenía toda la materia existente en un volumen casi cero. Ustedes sabrán que la densidad sería infinita, ¿verdad? Entonces, cuando el objeto es muy denso, el mismo espacio y el tiempo no pueden sostenerlo y entonces lo que hace es que
ocurre lo que se llama una singularidad, que es lo que ahora nosotros conocemos como agujero negro. Otra gente lo interpreta como los puntos donde Dios se equivocó y dividió por cero, pero no me consta eso. ¿Sí? Entonces, lo que sí sabemos es que cerca de un agujero negro la gravedad es tan fuerte y de tal magnitud que la luz inclusive no puede escapar. Imagínense, para que detenga la luz es que debe ser fuerte, ¿verdad? Y además de eso, dentro del agujero negro y dentro de algunos países también las leyes no funcionan, ¿verdad? Las leyes conocidas, conocidas por la física no funcionan dentro del agujero negro tal como nosotros las conocemos. No es que no funcionen las leyes, sino que es otro tipo de dinámica, otro tipo de aparato de leyes que aún desconocemos nosotros, que se ha ido intentando descubrir, ¿verdad? Repitiendo, los agujeros negros son objetos que han colapsado totalmente sobre sí mismos y además son invisibles. ¿Por qué será? Ya lo vamos a ver, ¿sí? Provienen más que todo los agujeros negros de explosiones, de supernovas o de estrellas que han colapsado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se le llama agujeros negros? Porque como la luz no puede escapar, nada puede escapar, inclusive la luz, entonces no puede emitir radiación electromagnética y por eso nosotros no podemos verlo, ¿verdad? Ustedes sabrán que nosotros vemos porque nuestros aparatos detectan una señal y podemos decir ahora como que estamos viendo, ¿verdad? Y además es negro porque no refleja la luz, ¿verdad? Entonces es agujero porque no puede escapar nada y como nada puede escapar, inclusive la luz, entonces es negro, ¿verdad? Entonces se llama agujero negro, clarito, ¿verdad? Ok. ¿De dónde viene esto? De lo que mencionábamos del radio de Charles, cuando les voy a confesar que no sé cómo se pronuncia ese nombre, por eso lo estoy pronunciando todo raro. Cuando se conjuntan una cierta cantidad de masa con un radio mínimo, entonces nosotros ya sabemos que tenemos un agujero negro, ¿verdad? Bien, ¿qué ocurre a los alrededores del agujero negro? No sabemos qué ocurre dentro. Tenemos nuestras ideas, pero no sabemos qué ocurre. Pero afuera tenemos nuestra realidad, ¿verdad? Si nos ponemos a estudiar esto, a mí no me lo crean porque yo nunca he estado en un agujero negro, pero dicen que es cierto. Hay un horizonte de sucesos que define alrededor de un agujero negro, ¿verdad? El horizonte de sucesos, ustedes podrán ver la figura que estamos viendo ahí, el llamado cono de luz, ¿verdad? Ustedes hace un segundo estaban acá en esta parte inferior por acá, ahora estaban, porque ya no están, ya la realidad ya pasó y dentro de 5 segundos ustedes estarán por acá, pero todavía no existe. Esta parte de acá ya no existe, ya pasó, es el pasado, el segundo anterior que les mencionaba. Esta parte de acá nunca ha existido. Ustedes creerán que dentro de 5 segundos estarán escuchándome y está bien, porque eso se llama inercia, la inercia de nuestras vidas, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, nunca ha existido ese momento. Y cuando exista, ya no va a existir porque ya pasó. Entonces, nunca podemos nosotros estar en un instante, ¿verdad? Solamente es un continuo fluir del pasado hacia el futuro en un presente hipotético que todavía no existe y cuando existe ya no, ¿verdad? Entonces, si ustedes observaran, estuvieran parados en las proximidades de un agujero negro, no se los recomiendo, pero si ustedes estuvieran por ahí y no me hicieran caso, ustedes no podrían ver nada que ocurra dentro del agujero negro, aunque ustedes estén fuera, pero no podrían verlo porque justamente, primero porque la luz no puede escapar, ¿verdad? Y segundo porque como está deformado el espacio y el tiempo, aquello pertenece a otra realidad que ustedes no podrían, ¿sí? Y un objeto alrededor, o sea, ustedes, alrededor de esa singularidad, sí podrían dejar el agujero negro, ¿verdad? Les va a costar, pero por eso mejor no vayan. Pero sí lo podrían dejar porque no está todavía sujeto a las leyes de aquel sistema referencial que sería la singularidad, ¿verdad? Pero hay un problema que ustedes no podrían tomar fotos para el Facebook ni para nada, porque el horizonte de sucesos evita que podamos ver al agujero negro, o sea, se dice que esconde a la singularidad del resto del universo, justamente porque está colapsado el espacio y el tiempo y ni siquiera la luz pueden verlo, ¿verdad? Entonces ustedes no pueden, aunque exista, estando ahí, no está, ¿verdad? Como el salario de algunos de nosotros, ¿verdad? Bien, pero
si sabemos que existen, están ahí, aunque no los veamos, algunas características deben tener para que los estudiemos y algún interés deberían también, ¿verdad? Los agujeros negros se sabe que tienen entropía. Entropía es interpretada como el nivel de desorden en un sistema, ¿verdad? Yo creo que esa palabra la sacaron de Latinoamérica, ¿verdad? Pero son teorías mías. Más que todo, el desorden, como el cuarto de ustedes en su casita, cuando su mamá entra por las mañanas, ¿verdad? Tiene que ver no tanto con el desorden de las cosas, sino con la falta de información al respecto de la posición de esas partículas en el espacio, ¿verdad? Los tenis y los calcetines. Entonces, también se sabe que estos agujeros negros tienen cierta temperatura, porque se ha estudiado, Hawking lo demostró, Stephen Hawking demostró que existía la radiación de cuerpos negros. Hawking también tenía unas teorías también medio malucas sobre la creación espontánea y por qué los agujeros negros emiten radiación. Cuando se crea un par de partículas y antipartículas, uno de ellos entra al agujero negro y el otro está en el horizonte de sucesos. Para mantener esa igualdad, él tiene que emitir radiación para mantener la balanza, ¿verdad? También Hawking demostró que la singularidad de un agujero negro es igual a la que produjo el Big Bang. Es decir, el Big Bang y nuestro universo completo fue creado a partir de una singularidad similar a la existente en un agujero negro. Fantástico, ¿verdad? Más fantástico es también recordar que Stephen Hawking era cuadraplégico, apenas podía mover una ceja. Y con esa ceja, haciéndole ojitos, practicaba para darle instrucciones a una computadora que le obedecía todo lo que él hacía, y él con esa ceja, moviéndola, hizo todas estas cuestiones grandiosas que son un triunfo para la humanidad, ¿verdad? Solo para que lo pensemos un poco, nosotros que tenemos todo y no queremos ni estudiar para el examen, ¿verdad? Bien, entonces, a los alrededores del agujero negro, se sabe que lejos del agujero negro, la gravedad es la misma que la de una estrella que tenga misma masa. O sea, lo que no funciona es dentro del agujero negro cuando el espacio colapsa sobre sí mismo, ¿verdad? Pero si ustedes vieran, por ejemplo, que el sol se apagara, ¿verdad? Llegara y se apagara y colapsara en un agujero negro, no pasaría nada. Bueno, casi nada, ¿no? ¿Verdad? Porque sin sol no podríamos ir a la playa, ¿verdad? Y máximo, imagínense, en la costa. Se me ocurre, estaba leyendo, bueno, unos libros que leí hace varias décadas, un libro sobre Isaac Asimov, si no me equivoco, sobre los peligros de nuestro tiempo. Y él cuenta un chiste de un tipo que iba manejando en su carrito, ¿verdad? Iba escuchando por la radio una plática entre científicos, a saber en qué país era eso, ¿verdad? Porque aquí no dejan mucho para eso, ¿verdad? En la radio. Pero la cosa es que, o tal vez era parte del chiste de Asimov. Entonces él escuchaba esa plática y entonces estaban diciendo que el sol se iba a colapsar. Entonces el tipo asustado llamó inmediatamente a la radio y dice, ¿cómo es eso de que el sol va a colapsar dentro de 15 millones de años? Escuché ahí, no señor, le explicó el científico, no es 15 millones, es 15.000 millones. Ay, gracias a Dios, estaba preocupado, pensé que eran 15 millones. Pues bueno, en 15.000 millones de años el sol se supone que nuestro universo y todo va a dejar de existir, ¿verdad? Pero si el sol dejara de existir ahora mismo, nosotros no podríamos sentirlo hasta dentro de 8 minutos y medio, que es el tiempo que tarda la luz en llegar desde el sol hasta la Tierra. Eso sería en cuanto a los efectos de la interacción electromagnética, pero la gravitacional no pasaría nada con la Tierra ni con los demás planetas, porque estaría él siempre en el centro de la galaxia, se generaría un agujero negro y luego sentiríamos nosotros los efectos de ese agujero negro similar a los del Sol, ¿ok? Pero cerca de él no podría en algún tiempo, por eso digo que casi nada les pasaría, ¿verdad? Porque después de algún tiempo toda la materia que va alrededor iría cayendo dentro del agujero y eso lo haría más gordo, ¿verdad? Ustedes saben cuando alguien o le daría más dinero, digamos así, más material, ¿verdad? Y entre más tiene, más quiere, ¿verdad? El agujero negro no tendría fondo y eso haría que todos los demás alrededor se fuera colapsando y haciéndolo más grande a él, ¿ok? Debería ser político el agujero negro. Bueno,
Pero ¿qué pasaría si usted cae dentro de un agujero negro? Como les digo, encarecidamente les recomiendo que por favor no lo intenten, ¿verdad? Usualmente se mira de mal gusto uno entrar en un agujero negro, pero y se recomienda, ¿verdad? No hacerlo. No creo que sería muy placentero porque ustedes sentirían como que se estirarían todo el cuerpo como un espagueti, o se achatarían como una arepa, sentirían movimientos de estira y encoge, como cuando andan en guayabados, como dicen allá, ¿verdad? Algo así. Entonces no sería muy placentero. Alguien que esté fuera del agujero negro, en el observador, se reiría infinitamente de ustedes, porque vería el tiempo, se volvería, se dilataría tanto que ese evento ocurriría para siempre. Imaginen ustedes estar siendo estirados como un espagueti para siempre, ¿sí? Pero ustedes no lo sentirían mucho, ¿verdad? Porque ustedes sería inmediatamente que ocurriría en un instante, ¿sí? El que está afuera sí se burlaría de ustedes y lo transmitiría en vivo por Facebook, ¿verdad? Así que por eso se les pide que por favor ni lo intenten en casa porque no me hago responsable, ¿verdad? Bien, pero entonces ¿cómo se observa un agujero negro si ni siquiera la luz escapa de sus proximidades? Entonces, lo vemos por los efectos laterales, ¿verdad? O colaterales, ¿sí? Viendo lo que ocurre alrededor. Por ejemplo, cómo fueron descubiertas las ondas gravitacionales fue observando un núcleo de estrellas binarias y todos los ripios que produce en el espacio-tiempo se miden en la Tierra y se descubre que ahí hay algo, ¿ok? Básicamente son con telescopios sofisticados, ¿verdad? Para observar las vibraciones en el espacio que viajan millones de años para llegar hasta la Tierra. Nosotros acá, sabiendo y comparándolas con el ruido de fondo del universo desde el Big Bang, nosotros podemos predecir que ahí hay una perturbación. En este caso, imaginemos cómo fueron detectadas las ondas gravitacionales observando a esta galaxia que está a 53 años luz. 53 años luz es bastante distancia. Un boleto hasta allá en avión saldría carito. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. O sea que si ustedes se van ahora subidos en un rayo de luz, no lo hagan porque van a ir muy rápido, pero si ustedes se van ahora, le podrían dar la vuelta a la Tierra muchas veces porque la Tierra creo que son 40.000 kilómetros en la circunferencia. Entonces imagínense ustedes, serían unas 10 veces, le darían la vuelta en un segundo a la Tierra. Entonces, yo no lo haría. Pero la cuestión es que en un segundo es 300.000 kilómetros y en un año es la distancia que la luz viaja en un año. Y esa está a 53 años luz. ¿Ok? Toda esa parafernalia, miren para qué, miren lo que nos dan. Esta es la primera imagen observada de un agujero negro real. ¿Y cómo se mira eso? Es que ese no es el agujero, es la ausencia de algo que debía estar ahí. Eso es el agujero. Y ustedes podrán decir, pero pucha, tanto que invertimos nosotros los humanos para que me den esta imagen. Pero eso ha llevado siglos, es la conclusión de siglos de trabajo de toda la humanidad y de años enteros de esfuerzo de unas cuantas personas que se dedicaron a ello, ¿verdad? Así que no reclamen, por favor. Peores cosas ocurren y nadie dice nada. ¿Pero qué tiene que ver con nosotros esto, verdad? Bueno, primero que sabemos que las ondas gravitacionales son, ya terminamos, disculpe, son perturbaciones en el tejido del espacio y del tiempo. Estas se trasladan como si fueran ondas y van generando esos ripios en el espacio-tiempo, como cuando ustedes van a bailar un vallenato con la novia, ¿verdad? Díganle, no le digan vamos a bailar, díganle vamos a generar ripios en el espacio-tiempo, señorita, les va a decir que sí, no les va a negar, ¿ok? Y luego, estas perturbaciones son generadas por estos objetos masivos que conocemos como agujeros negros, ¿verdad? Este tipo de observaciones de las ondas gravitacionales son una prueba directa de la teoría de la relatividad general. Y así como ustedes usan un telescopio que usa interacción electromagnética, ¿verdad? Para poder ver a las estrellas, ver a los planetas o espiar a la suegra, ustedes también con esto, hipotéticamente, podríamos usar un telescopio gravitacional. En lugar de interacción electromagnética, es una forma de ver. Usaríamos interacción gravitacional para poder observar en el tiempo.
Con la interacción electromagnética podemos observar en el espacio. Con la interacción gravitacional podríamos hipotéticamente observar en el tiempo y poder ver al pasado en el origen, ¿verdad? Y tal vez poder respondernos por qué salió aquel portero, ¿verdad? Bueno, pero además de esto y de múltiples beneficios, ¿verdad? Lo que nosotros sabemos es que esto abre nuevas ventanas de conocimiento, incentiva a mayores creaciones y trae más curiosidad para poder seguir nosotros en ese viaje que iniciamos. Por cierto, después de que termine la presentación se bajan de aquella cuestión del viaje que hicimos, ¿verdad? En ese discurrir de la humanidad a través del tiempo, ¿verdad? Hemos ido nosotros descubriendo y autodescubriéndonos, ¿verdad? Y hemos ido también condensando el conocimiento que tenemos en teorías, en ecuaciones que después, en algún tiempo, podrían ser redituadas en beneficios a la sociedad, ¿verdad? O a toda la humanidad. Y básicamente ese es el condensado o el sumum de todo lo que se hace, ¿verdad? No es tanto por el beneficio práctico, sino para expandir esas fronteras de conocimiento que nos hacen aspirar a mejores estadios de humanidad, ¿verdad? Bueno, creo que queda claro como conclusión de que si hay algún objeto más misterioso que los agujeros negros, me lo presentan, porque para mí son uno de los más misteriosos. Lógicamente también es misterioso eso del tiempo que hablamos, el pasado, el presente y el futuro. También es misterioso saber que las partículas y todo lo que conocemos nosotros estamos formados de tejidos o lo que sea, pero al final estamos compuestos solamente por unas cuantas partículas elementales. En nuestro caso estamos compuestos por protones y neutrones y electrones, ¿verdad? Pero los protones y neutrones están compuestos de quarks U y D. Entonces, todo lo que ustedes ven, todo lo que ustedes tocan, está compuesto apenas de quarks U y D y de electrones. 3 simples partículas intercambiando interacciones, o interaccionando, perdón, para poder construir todo lo que ustedes ven. Pero además de eso, esas partículas son partículas de radio cero. Partículas puntuales de radio cero significa que no tienen dimensión. Entonces, lo que ustedes miden en un acelerador, como el del CERN, por ejemplo, lo que ustedes miden es la probabilidad de que esa partícula pudiera estar ahí con esa energía. Al final, según ustedes sabrán de la dualidad onda-partícula, la materia es energía. Entonces, esas partículas puntuales de radio cero al final son energía, son vibraciones que ustedes, al unirse, ustedes tocan y sienten yo soy real. Pero al final son vibraciones lo que ustedes ven. Eso también es bastante perturbador si se le piensa, ¿verdad? Y podría competir con los agujeros negros, pero como hoy el día le toca a los agujeros negros, le vamos a dar el primer lugar de objeto más misterioso del universo a los agujeros negros. Sabemos también que existen debido a singularidades en el tejido del espacio-tiempo, y una singularidad dijimos que había varias definiciones. Una de ellas era aquellos puntos en los cuales Dios se equivocó y dividió por cero, pero no es muy acertada científicamente. Y también una singularidad es una situación que deviene a partir de la interpretación de las ecuaciones de Einstein de la relatividad general, las cuales sugieren que podría existir este tipo de situaciones. Después de esto, Penrose demostró que aquello era cierto y que esas singularidades llevaban a agujeros negros, ¿verdad? También, nuestro querido Hawking, él demostró también que nuestro universo proviene de una singularidad similar a la existente en el interior de un agujero negro, lo cual ya nos llena de confort saber de dónde venimos, ¿verdad? Y también sabemos que estos objetos, sobre todo todos los objetos masivos, generan ondas gravitacionales, que son perturbaciones en el tejido del espacio y el tiempo. También esto nos lleva a nosotros a concluir y a pensar que nosotros queremos conocer nuestros orígenes y queremos saber el porqué de todo esto, ¿verdad? Y ahí podríamos nosotros continuar años discutiendo sobre las diferentes ramas del pensamiento que se han dedicado, como la filosofía, el arte, la religión y la ciencia, buscando básicamente el porqué de esto, ¿verdad? Se han logrado múltiples avances interesantes e importantes, pero falta una sola cuestión, que básicamente es por lo que nosotros hacemos lo que estamos haciendo, ¿verdad? Más que todo, hacer algo de este tipo requiere un cierto apostolado. Esto
no hay ningún bien material que pueda compensar el hecho de dedicarse a pensar en estas cuestiones, y como todo apostolado se hace más que todo por amor, ¿verdad? Entonces, lo que nos falta en todos estos avances, solamente falta un ingrediente, y que es porque creo que mi amigo el doctor Camargo y sus colegas han tenido esta iniciativa muy loable, ¿verdad? Como en algunos otros lugares la hemos tenido también, justamente por ese ingrediente que le falta a esta teoría. Uno de ustedes. Gracias por la atención y estamos abiertos a preguntas. Gracias, Josué, por tu intervención. Muy didáctico todo. Me gustó mucho. A ver, muchachos, aquellos que tengan alguna pregunta para hacerle al doctor Molina, estamos dispuestos, él está dispuesto a responderla. Y Preguntas antes, personales. oye, Josué, hay unos estudiantes de física moderna del Politécnico que me Sí. hacían unas preguntas muy descabelladas. Espero que ellos, ese mensaje se lo estoy enviando a ellos ahora que están conectados. Y yo les dije, bueno, colóquenla. Y Josué Molina le responde esas preguntas. Vamos a ver quién se atreve. Bueno, podemos hacer el intento. ¿Quién tiene alguna pregunta que hacerle? O sí, sí. Buenas noches, Buenas noches. Edwin González, Politécnico de la Costa, Física Moderna, con el profe Harold. Pues no sé, o sea, es un tema muy difícil de masticar, de digerir. Es muy difícil creer pues todas esas teorías, y qué le asegura a uno que pronto no fue que nos sentamos en una sala y empezamos a hablar y el chisme se regó y se compartió y empezamos a sacar números de esas cuestiones. Y salió un Big Bang, salió unas teorías y se crearon más teorías, y bueno, resultó una ciencia inmensa, pues digamos, pues de Einstein. Pero ¿por qué está hablando también desde la creación de agujeros negros, si es algo que no se puede medir, si es algo que no se puede o sea, que no se sabe ni qué, ni qué pasa ahí adentro? Dice, ahí uno se pone como un espagueti, uno se puede estirar, uno se puede encoger, es infinito. O sea, es tanta teoría, tan difícil ese tema, tan difícil de agarrar, que no sé, me gustaría como que nos dijera en sí cómo se basan para esa cantidad de estudios, de cosas tan largas, de, sí, un tema tan difícil como ese, uno como, ¿en qué se basa? Por Dios, o sea, como uno dice, no, Dios no creó la Tierra, fue un Big Bang. Si son cosas que de alguna manera tuvo que haber surgido un Big Bang. Bueno, gracias. Primero es que debemos, su pregunta es muy interesante, o más que pregunta, es una inquietud, ¿verdad?, que usted tiene. Primero, en lo personal, no me gusta hacerme ver como una persona que cree en la ciencia. Yo solamente la realizo por algo que me gusta, como mencionaba, de una forma de apostolado, de una labor personal, pero yo no creo que la ciencia sea la respuesta a todas las preguntas. Posiblemente es la herramienta que tenemos nosotros que más nos funciona, pero no me gusta la concepción que se tiene, la concepción atea del mundo, en el cual la ciencia, o la concepción materialista, ¿verdad?, de cual la ciencia es lo único que existe y se niega todo lo demás. No me gusta eso porque, ahora sí, porque esa discusión entre ciencia y religión, lo que nos hace ver nosotros es que si uno discute de ciencia o religión con otra persona, ni la persona de ciencia sabe ciencia, ni la persona de religión entiende lo que es la religión, ¿verdad? Porque son cuestiones dispares que buscan al final una misma respuesta. Nosotros, usted lo dice, es arenoso, es espinoso, la noción de agujero negro, de que venimos del Big Bang y creerse todas esas cuestiones. Lógicamente, el otro camino es más fácil, que es la fe. La religión existe para eso también, la teología, ¿verdad? Para explicar la realidad de acuerdo a su concepción y a su sistema de pensamiento. ¿No le parece a usted la religión ni lo de la ciencia? Entonces, ahora viene, o le parece alguna de estas cuestiones y quiere hacer introspección, se va a la filosofía y desde ahí hay
un aparataje también para descubrir aquello de por qué existe algo y no más bien nada, que es el ser. No tiene palabras adecuadas para describirlo. Está el arte, la pintura, la música, todo el arte es otra forma de entender esto que llamamos realidad, ¿verdad? Entonces, usted observa desde una esquina a cada uno, coloca la filosofía, la religión, a la ciencia, el arte, misticismo, digámoslo así, ¿verdad? En una esquina, cada uno va a observar desde su esquina una concepción de la realidad, pero si usted lo ve desde arriba, desde todas las direcciones, ahí está la realidad, que estamos muy lejos de alcanzarla, ¿verdad? Pero más que todo, nos alejamos por el hecho de esa creencia ciega o esa fe ciega en la ciencia. Ustedes sabemos que inclusive creer en algo al final se vuelve fanatismo. Yo nunca he visto un electrón y sin embargo yo creo, ¿quién ha visto un electrón? Pero yo creo en ese aparataje científico porque he comprendido las ecuaciones que han llevado a ello, la interpretación de la mecánica cuántica y de la ondulación de onda y partícula. Eso es de la mecánica cuántica, y nosotros sabemos que existe un electrón, sabemos que existen los fotones, sabemos que existen los quarks, los gluones, todas las partículas fundamentales, porque son producto de un trabajo denodado a lo largo de los siglos, ¿verdad? Y más que todo el siglo pasado y antepasado fueron los que más descubrimos esas cuestiones. Entonces, yo creo hasta donde me lo permite lo que yo conozco de ciencia. Más allá, yo no sabría, por ejemplo, el Big Bang, porque es una teoría. Usted podría inclusive ahora aprovechar a leer un poco más, profundizar en aquello y después intentar poner otra teoría o traer a colación. Como usted dice, sentados en una silla, traemos esto a colación y otra teoría. La expansión del universo es otra teoría también. Si el universo se expande o no, no sabemos, son teorías. La física, hay diferentes estadios de conocimiento, ¿verdad? Cuando es teoría, no es totalmente cierto, pero tampoco es falseable, ¿verdad? Cuando llegamos a una ley, por ejemplo, ahí sí ya sabemos que eso se cumple siempre. Pero eso viene, usted ve la física moderna cómo surgió, usted ve la historia de eso, cómo surgió a partir de la radiación de agujeros negros, perdón, de cuerpos negros, y usted empieza a observar que si no hubiera sido por Planck, no hubiéramos avanzado en el conocimiento, y si no hubiera sido por Einstein, que explicó la teoría de la radiación del cuerpo negro de Planck, y de hecho por eso fue que le dieron el premio Nobel a Einstein, no por la relatividad como la gente cree, ¿verdad? Y después de eso, a partir de eso, él siguió avanzando y fue pensando en qué significado tendría la luz o la radiación en un cuerpo, ¿verdad? Ahí nace el germen de la teoría de la relatividad restringida. Después de eso, él se pone a pensar acerca de la relatividad del movimiento y del movimiento absoluto, y de ahí nace la concepción de la luz como la constante universal o la velocidad mayor que podría alcanzar un cuerpo, la velocidad absoluta, ¿verdad? Y a partir de ahí surge esta cuestión de la concepción del espacio y del tiempo, que se deforma, que el tiempo avanza, perdón, que el tiempo se contrae o se dilata y el espacio también a medida que nos acercamos a la velocidad de la luz. Y eso también es comprobable por múltiples cuestiones que ocurren en el día a día, en los GPS y cosas así. Ustedes lo pueden comprobar. Esa teoría surge, viene y nace la cosmología. Ya tenemos física de partículas y cosmología a partir de raciocinios, pero que no fueron del siglo pasado anterior. Eso viene de los griegos. Solamente que, sumando todo ese tipo de conocimiento, antes Plotino creo que era Plotino que mencionaba que la cuestión de las esferas, ¿verdad? O Giordano Bruno, esferas infinitas, concepciones. Antes pensábamos que el universo estaba sobre 4 elefantes blancos. Y le preguntaron a un señor, un derviche de allá de la India, ¿verdad? Que sobre qué estaban parados esos elefantes blancos, y él dijo, sobre 4 elefantes blancos también, y así hasta el infinito. Aquella era la verdad en aquel tiempo, era la realidad, pero la realidad tiene diferentes aristas, y cuando expandimos nuestro conocimiento vamos viendo otra verdad que no invalida a aquella otra. La verdad de Einstein no vino a invalidar la verdad de Newton, pero sí la adoptó como propia y a partir de ahí hizo sus conocimientos. Posiblemente, y lo más seguro, y yo quisiera también, que esto no sea eso que creemos nosotros. Es la teoría que tenemos y es lo que mejor describe nuestra realidad. Si yo dejo caer un celular no, porque no tengo, un cuerpo cualquiera, eso va a estar descrito por las leyes que conocemos. Y eso ya es un aparataje legal que tenemos, ¿verdad? En la ciencia. Y eso ha venido posiblemente en otra métrica, llamémosle así, una métrica
que describe a nuestro universo desde otra óptica, ¿verdad? Matemática o una métrica, posiblemente sean otras leyes, ¿sí? Así es. Pero, Sí. pero no quiere decir que invalida esta realidad que tenemos nosotros. Perdón por expandirme tanto, pero está interesante la observación suya. Sí, sí, así es. Sí. Buena pregunta, Edwin. Gracias. Natán tiene una pregunta, Josué. Natán David Gómez. Entonces, vamos a ver. Hola, Natán, ¿cómo estás? Bueno, sí, yo tenía una pregunta. Es acerca de una, bueno, no sé si es una verdad o una teoría, yo la estuve leyendo hace un tiempo y la compartí con un profesor mío también de física. Y era acerca de, usted habló acerca de la teoría de la relatividad, todo eso. Y bueno, una de las eh, más bien ecuaciones más famosas de Einstein fueron el E es igual a mc al cuadrado, que constituye, bueno, según lo que estuve viendo, es la pregunta que le iba a hacer, o sea, ¿qué tan verdad es de que se constituye prácticamente el universo? A mí me explicaron que en el universo la energía, la masa, prácticamente formaron, después de la singularidad, ¿cómo se llama? El universo como tal, el Big Bang. Entonces, al mezclarse o al, ¿cómo se llama? Unirse tanto la energía y la masa y revolverse entre sí, hace que el Big Bang surja, como si uno metiera algo en un sartén con aceite y que eso se empiece a burbujear y entonces surja, por ejemplo, la empanada, que cuando se le introducen los otros ingredientes. Cuando llevamos Entonces, entonces así surge como quien dice el universo, según lo que entendí. Entonces no sé qué tan verdad sea que esa teoría, esa ecuación hable acerca de esa teoría, acerca de esa explicación. Entonces quisiera saber qué piensa usted, qué dice usted. Básicamente lo que habla esa ecuación es una equivalencia entre materia y energía. Antes usted decía, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y después usted aprendió, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero después se juntaron esas dos concepciones, ¿verdad? A partir de la dualidad onda-partícula. Y Einstein demostró, a partir, dedujo más que todo, esa equivalencia entre la energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Eso, si ustedes lo hacen, pueden desarrollar una serie de potencia de 1 sobre la raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, ¿verdad? Algo así. Y ustedes desarrollan eso y la truncan a serie en el primer término, ¿verdad? Y les va a quedar, al segundo término, perdón, les va a quedar esa expresión ahí, una expresión matemática bonita y de fácil acceso. Tal vez, creo que sería muy arriesgado decir que eso tiene que ver con todo el universo, con el Big Bang. Lo que sabemos es solamente algo, que hay una equivalencia entre materia y energía. En el origen del universo, las propias leyes que conocemos ahora no existían como tal, el tiempo mismo no existía, ni el espacio. Si ustedes lo piensan bien, todavía no existe el espacio en algún lugar que no sabemos, porque no existe todavía ni siquiera ese lugar. El universo va expandiéndose desde la explosión primigenia del Big Bang. Antes no tiene sentido de hablar de antes, porque el tiempo como tal no existía. El tiempo surgió a partir de esa singularidad. El espacio no tiene sentido hablar de qué había alrededor del agujero negro, no tiene sentido porque tampoco existía. Es una concepción que hay que meterla en nuestra cabeza y encerrarla si queremos aproximarnos más que todo a ello, ¿verdad? Porque se escapa de nuestra lógica. Ni las leyes de la física existían hasta que surgió esa explosión. ¿Cómo surgieron las leyes de la física? Ustedes han visto alguna vez lo que se llama como el potencial de Higgs, ¿verdad? Que más que todo, si no lo han visto, entonces imagínense ustedes el sombrero de Speedy González, ¿verdad? Ustedes como un sombrero, todo lo que existe en el universo, ustedes lo sabrán, tiende al equilibrio. Un refresco dejado en una mesa helado va a tender a equilibrarse, entrar en equilibrio térmico con los alrededores, y por eso es que ustedes ven que se le sale y dicen, ve, se me salió el refresco. Y no, es que el agua que estaba alrededor se condensó porque estaba en equilibrio térmico. Y por eso es que también existe la antimateria, profe. Exacto. Entonces cuando un sistema está en un estado de alta energía, equilibrio significa estado de baja energía, ¿verdad? Entonces, en la lagrangiana fundamental, hablamos del Higgs, ¿verdad?
nuestro universo, imaginemos que estaba en el pico, la singularidad estaba en el pico del sombrero de Speedy González, ¿verdad? Infinitas posibilidades alrededor para poder colapsar aquel campo de Higgs, ¿verdad? Entonces, cuando colapsa el campo, antes las leyes no existían, es lo que les quiero mencionar, que no existían las leyes como tales hasta que ocurrió la singularidad, colapsó ese potencial de Higgs, ¿verdad? Y cayó la partícula en ese punto, instantáneamente dictó la física, entre comillas, ¿qué sería la física? Las leyes de la física para este universo. Consecuencia directa, inmediata de esto es que la velocidad de la luz sea constante y tenga ese valor. Si el bosón de Higgs se hubiera dormido y se hubiera colapsado para el otro lado, la física totalmente sería de otra manera. Diferente, sí. Exactamente, y las leyes, pero la realidad seguiría siendo, imagino yo, que la misma. La descripción de aquella realidad sería diferente. ¿Y ahí qué ocurre? Que en ese punto, cuando se dictan las leyes, se sabe que las partículas tienen que aniquilarse con las antipartículas, ¿verdad? Ahí viene también equivalencia entre materia y energía, porque la materia, al ser creada, se aniquiló entre ellas y liberan energía. Materia, un par de partículas y antipartículas se aniquilan y liberan energía, equivalencia entre materia y energía. Después de eso, ocurre lo que se llama la ruptura de simetría. De hecho, ese es mi campo de más que todo de experiencia, estudiar el origen de la violación de carga de paridad que permitió la asimetría entre materia y el universo, que posibilitó que el universo que la materia le ganara a la antimateria y existiéramos nosotros. Muy bien, Josué. Muy bien, Natán, gracias por tu participación. Josué, aquí tenemos estudiantes de Honduras. ¿Así? Interesante, sí. Muchos estudiantes de Honduras. Internacional. Tenemos aquí a... Saludos ahí saludos a Honduras. La garra, ¿cómo que es? La garra charrúa. Garra No. catracha, vamos. La garra catracha. Sí. Tenemos a Gabriel. ¿Qué más, Gabriel? ¿Cómo estás? También tiene una pregunta. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? ¿Me confirman, por favor? Sí, te escuchamos bien. Bueno, antes de comenzar, le quiero expresar mi admiración al doctor Josué por la gran cátedra que nos está dando en estos momentos. Realmente habla de su preparación y del amplio conocimiento que posee y que comparte de manera tan abierta. Yo tengo una pregunta, dos preguntitas cortas. En la ciencia de la física, últimamente los científicos han buscado una única ecuación que explique todo el universo. Einstein la llamó en su momento la teoría de campo unificado, Hopkins le llamaban teoría del todo, y parte de eso la ciencia se ha ido acercando a esa teoría que unificaría la existencia o todo lo que conocemos. Entonces, quisiera preguntarle al doctor, ¿cómo le podemos explicar a las personas en términos coloquiales la existencia, por ejemplo, de otras dimensiones aparte de las 4 mencionadas que sustentarían esas teorías que unificarían a toda la física como tal como se conoce? Y la segunda sería, ¿cuáles son esos científicos de nuestra época, de nuestros tiempos, que están trabajando en esos aportes que van a llevar a la ciencia a ese siguiente nivel de explicación de la realidad? Muchas gracias. Gracias, interesante pregunta. Empiezo por lo de los científicos. Acá lo está viendo usted aquí conectado, ¿verdad? Esto, más que todo, nosotros como humanidad nos hemos metido posiblemente en un callejón sin salida, ¿verdad? Lo más seguro es que, como mencionabas algo acerca de la métrica, tal vez la física, el lenguaje con que describimos nuestra realidad, tal vez no sea el adecuado. Lógicamente, el modelo estándar es uno de los mayores logros de la humanidad, uno de los mayores triunfos, pero posiblemente no describa tanto o no ayude tanto a la descripción de esa realidad como lo haríamos en un lenguaje tal vez menos intrincado, tal vez más abstracto, pero que nos explique mejor. El modelo estándar nos deja muchas dudas y tiene también singularidades, como llamaríamos nosotros a los agujeros negros. Son cuestiones que no podemos explicar, necesitaríamos unos nuevos tipos de teoría, ¿verdad? Si usted, cuando yo mencioné algo del vector del espacio-tiempo, 4 dimensiones, ¿verdad? Si usted piensa y colijo de su participación de que se está refiriendo a la teoría M o teoría de cuerdas y también a las teorías
a las teorías que, sabiendo eso que mencioné, de que tal vez el modelo estándar no sea el mejor modelo para describir nuestra realidad, han venido a proponer nuevas formas de explicar estas interacciones, ¿verdad? Están extensiones al modelo, también están la, digamos, supersimetría. También tenemos la teoría de cuerdas, en la cual todo lo que ustedes conocen, la interacción gravitacional, fuerte, electromagnética, las partículas elementales, quarks, leptones, todo lo que ustedes conocen, no son más que vibraciones, cuerdas fundamentales vibrando en cierta frecuencia para producir todo lo que ustedes conocen. Es otra interpretación de lo que tenemos nosotros. El modelo, la teoría de cuerdas es una de las teorías más fracasadas, digámoslo así, sin ánimo de ofender, ¿verdad? Porque se han esforzado bastante y es una teoría hermosa, es compleja, muy bonita, pero no se han obtenido resultados, lógicamente, por la complejidad que tiene, pero propone, digamos, 11 dimensiones o microdimensiones, ¿verdad? Ustedes, volviendo a su pregunta de cómo se le explicaría a una persona eso, no le va a pasar nada, hay que decirle, no le pasa nada porque ustedes van a ver la realidad como la están viendo ahora. Para describirla, esa realidad es que se requieren esas dimensiones que son a nivel cuántico, ¿verdad? A nosotros no nos va a pasar nada, vamos a seguir yendo a la iglesia y todo eso, entonces no va a ocurrir. Esta teoría contiene también lo que yo mencioné al principio, también que me atrevía a hacer eso, aunque no es comprobado, es una teoría de los múltiples universos. Así como usted imagina que hay múltiples dimensiones, también existen múltiples universos e inclusive se teoriza, ¿verdad?, acerca de universos paralelos en los cuales, si usted se pone a pensar en el cono de luz que vimos o de tiempo, ¿verdad?, cada decisión que usted toma va a seguir una línea de tiempo y una partícula ya tiene una línea de tiempo definida a cada instante. Y si usted toma, ahora por ejemplo, yo levanto la mano, cambié mi línea de tiempo y ya es otra. Toda aquella otra podría existir paralelamente, solamente en nuestro universo, pero en otros universos dicen que hay algunos inclusive en los cuales yo soy gracioso para hablar, ¿verdad? Y en otros no. Entonces, todas las posibilidades son teorías que más bien a uno lo escapan de enloquecer, ¿verdad? Pero son cuestiones pensables y todo lo que es pensable merece profundizarse, ¿verdad? Entonces, a mí no me queda duda de que surgirá en algún tiempo, ¿verdad?, alguna teoría que aborde este problema, la problemática de la realidad, de una forma más accesible, más social, ¿verdad? No sé si lo hará la teoría de cuerdas, aunque tenga bastante buena prensa, pero no se ha logrado mucho, no se ha logrado describir tanto, y deja también muchas dudas, así como el modelo estándar deja algunos vacíos que se han ido llenando, también estas otras teorías también fallan en explicar algunas cuestiones, y eso fundamentalmente lo que nos dice es que nos preocupemos para que tal vez surja alguna nueva teoría que venga a llenar esto. Muy bien, Josué. Gracias por la intervención. Aquí hay otro estudiante que quiere participar, que es Eduardo. ¿Qué más, Eduardo? ¿Cómo estás? Sí está. Profe, buenas noches. ¿Qué más, PSA. Eduardo? Sí. Bueno, yo tenía acá una consultica para el señor Josué Molina. Recorrido bastante amplio, se ve que tiene pues mucho conocimiento, pero yo quisiera hacerle como una pregunta más, digamos, personal. ¿Usted se considera un físico experimental o teórico? Ambos, y ambas cosas me gustan, porque mi formación es más que todo en análisis de decaimientos de partículas, ¿verdad? Para ello, uno debe ser muy ducho en la cuestión de análisis de datos, ¿verdad? Diría ser experimental, pero para poder conocer aquello, tiene que ser bastante también avispado, como dirían en Colombia, ¿verdad? Creo que con la parte de la teoría. Entonces yo me siento bien en el equilibrio, ¿sí? Como el bosón de Higgs por ahí, ¿verdad? En un equilibrio entre la parte práctica y la parte teórica, porque también me doy al trabajo de estudiar y crear teorías. Bueno, lo intento, por lo menos. Bien, bien. Bien, Eduardo. Buenas noches. Bien. Alfredo. Alfredo, estudiante de la clase de física moderna del profesor Harold. Yo también tengo una pregunta un poco personal, pero que quiero realizar en base a todos los conocimientos que tiene el profesor Josué
y en base a eso, en base a todo lo que él ha aprendido y toda su trayectoria y recorrido, él sigue creyendo en Dios, cree en Dios el profesor Josué. Gracias, sí, creo. Soy como la vergüenza de los físicos, ¿verdad? Porque la mayoría de científicos cuando empiezan ya dejan de creer en Dios, ¿verdad? Yo, primero porque mi abuelita me encaría, mi abuelita, si yo dejara de creer en Dios, ¿verdad? Entonces, para evitarlo mejor. Además, dijo alguien, no sé si Einstein, que dijo que un poco de ciencia aleja de Dios y mucha ciencia lo devuelve, ¿verdad? O lo acerca a Dios. Porque en el fondo no es tanto de que Dios exista o no, ¿verdad? Claro que es fundamental eso, pero la cuestión es que también es una herramienta de la búsqueda del conocimiento, de la realidad. Es otra explicación aparte de la ciencia. Si lo vemos desde el fanatismo, la ciencia también es una religión. Yo creo en el electrón y ¿quién lo ha visto? Creo en las ecuaciones, pero a partir de la lógica que me llevó a deducir aquel raciocinio. Pero en el fondo, ¿qué me asegura a mí que en mi conocimiento sea correcto si fue basado en otro conocimiento y eso se basó en una cierta lógica, en raciocinio lógico antiguo, los antiguos griegos, que es donde surgió toda esta gente de la lógica, ¿verdad? Y nos han llevado a nosotros y digamos nosotros, esta es la verdad. Si el pensamiento, el conocimiento humano es falseable. Entonces, lo que nosotros tenemos que preocuparnos es en aprender a pensar, aprender a deducir, a partir, porque la verdad tiene esa belleza que se puede descubrir aún a partir de la mentira, ¿verdad? Entonces, la cuestión de Dios nos ofrece una salida a todo esto que nosotros no conocemos. Me extendí, pero es por si mi abuelita me está escuchando. Bien, bien, soy. Yo pienso acá, ahora Francisco de los Reyes. Francisco. ¿Qué más, Francisco? Industriales, sí. Buenas noches, profesor. Yo pienso que desde el inicio los griegos, ese era el punto, a partir de ellos, ¿qué había más allá del universo? Ni siquiera del universo, sino más allá del universo. O sea, que tenían como ya el concepto claro del universo, pero más allá que había. Y hasta hoy en día, o sea, venimos creciendo con la misma teoría, así como dijo el profesor Josué. Hay unas personas que han intentado como demostrar mezclas de las dos teorías, pero realmente la verdad, o valga la redundancia, la verdadera verdad no la sabemos como tal. La realidad no solamente es más compleja de lo que creemos, sino que es más compleja de lo que podemos imaginar. La realidad. Nosotros nos acercamos a tocarle un pelito al perro, al elefante, ¿verdad? Pero recordemos nosotros, hay una historia hindú. A mí me encantan las historias hindúes o indias, ¿verdad? Que son enseñan mucho, ¿verdad? Entonces, ellos hablan de un elefante, les gusta hablar de elefante a los indios. Entonces, dicen que a unos ciegos los pusieron a que describieran aquel animal y el que le tocó la oreja dijo que era una cuestión gigantesca como una mantarraya, ¿verdad? El que le tocó la cola dijo que era un enorme reptil como una culebra. El que le tocó una pata dijo que era como una montaña. Y todos ellos estaban dando su percepción de lo que creían que era la realidad. Y al final, si juntaban aquellas piezas, tenían un elefante, ¿verdad? Entonces, tal vez así andamos nosotros un poco peleándonos unos con otros en quién tiene la razón, ¿verdad? Como en las novelas. Pero al final lo que tenemos que hacer es qué puedo aportar yo de esta parte que yo puedo. Yo no veo mal a los químicos o matemáticos. Bueno, yo estudiaba también eso porque me gustaba. A mí lo que me gusta es conocer, pero a mí también me gusta leer, me gusta escribir a veces disque poemas o reggaetones, ¿verdad? Pero lo que me gusta es conocer. No me gusta denigrar a otras carreras, a otras áreas de la física, porque cada una le enseñan a uno algo que uno no sabe. Si yo hubiera querido saber aquello, me hubiera dedicado a aquello y no a esto. O sea, cualquier rama y cualquier tipo de conocimiento es eso, ¿verdad? Absorber, la idea es absorber Sí, correcto. Así es. Buenas y aplicarlo, noches. saber aplicar. Así es. Habla Franco Miranda del Politécnico de Programación de Software. Tengo una pregunta al profesor Josué. ¿Qué tanto infiere la materia oscura con la expansión del universo? ¿Y qué tanto se conoce sobre esta materia
que puede como afectar o quizás beneficiar quizás en algún momento del tiempo. Gracias. Le vamos a pedir disculpas a la materia oscura porque no la teníamos ignorada. Sí, somos ingratos nosotros. Y gracias por traerlo a colación. Hablando de lo que estamos hablando de la realidad, nosotros conocemos la realidad, todo esto que nosotros vimos, ¿verdad? Y si nos vamos a las ecuaciones, son libros enteros, ¿verdad? Bueno, bibliotecas enteras de física. ¿Para describir qué? 4% del universo conocido. Todo lo que conocemos del universo representa apenas 4% de materia. El resto es energía y materia oscura. O sea, nuestro universo y todo lo que existe, todo lo que ustedes ven, ese remanente que quedó de la aniquilación, la aniquilación del origen en el Big Bang, representa apenas entre un 4 y 5%. El resto no lo conocemos. Y nos enorgullecemos y nos vanagloriamos de decir que conocemos, ¿verdad? Pero todo lo que tenemos es para describir ese 4 o 5%. El resto no sabemos, ni siquiera sabemos cómo funcionan los agujeros negros dentro de nuestro universo material. No sabemos qué es la materia oscura. Lo que se sabe es que hay evidencia de ello por lo que usted mencionaba de la expansión acelerada del universo. Si las leyes que conocemos no explican cómo puede irse separando algunas galaxias a esa velocidad, o cómo pueden algunos cúmulos ir alejándose, entonces eso se le da a algo que como no conocemos y como es medio oscuro, digámoslo así para redundar, entonces se le llama materia oscura, porque no sabemos qué es, y entonces inteligentemente y con un estado de inspiración elevado le pusimos materia oscura. Y en el no sabemos nada de eso. Existen algunos procesos en la física que podrían explicar, por ejemplo, las acciones. Ahí vienen las nuevas teorías, digamos, en el modelo estándar inclusive se permite la creación de algunas partículas de materia oscura, en la supersimetría, en todas las demás teorías existe una ventana para que entren estas partículas a partir de ciertos decaimientos, pero no sabemos realmente qué es porque nunca hemos platicado con ellas. Josué, hay dos preguntas. Una pregunta de Luis Mario Lara que dice lo siguiente: el universo es una unidad y la toma como átomo, o sea, solo una partícula sobre algo que desconocemos. Más que todo no es una pregunta, es como una afirmación. ¿Tú qué piensas acerca de eso? El universo es... ¿Por qué se dice que el universo es una unidad y lo que toma como átomo, o sea, solo una partícula sobre algo que desconocemos? No sé si él puede... Posiblemente sea porque lo presenté al principio como una particulita, no sé si estoy equivocado. ¿Será que Luis está ahí? No está. Yo eso lo que hice fue como una licencia poética para introducir la idea, ¿verdad? Pero, sí, para poder darle una similitud. Pero si lo vemos así también, el universo como se supone una esfera, no se sabe la geometría también, o sea, hay teorías sobre ello. Pero si volvemos la cámara atrás en el tiempo, vamos a ver que eso va contrayéndose hasta la noche primordial aquella en la cual ocurrió ese Big Bang, esa singularidad, esa explosión, ¿verdad? Y eso, entonces, es un punto. Toda la materia conocida del universo y lo desconocido, ¿verdad? Y lo desconocido. Estaba dentro de ese punto infinitesimal que nosotros imaginamos como esa unidad. Bien, Josué. José Dalvin Cantarero. Un saludo al doctor Molina desde Tocoa, Colón. Mi amigazo, un abrazo. Me gustaría saber cómo se caen en horizonte de sucesos y sale del agujero a través del gusano. Bueno, como ya les dije, no ponen atención porque ya andan queriendo entrar en agujeros negros. En agujeros negros, sí. Por Mejor más que se les dije que no era entraran. recomendable eso. Sí. Pero bueno, salirse no va a poder, ¿verdad? Porque una vez que entró, ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Lo que entiendo de él que dice a través de un agujero negro de gusano es también otra hipótesis o una creación hipotética de un túnel, un puente de Einstein-Rosen se llama. Yo tengo un escrito en el 2016 creo que publiqué eso sobre esa posibilidad de que inclusive, y mencionaba eso interesante de las partículas, ¿verdad? Porque como tienen radio cero podrían también estar conectados a una singularidad
Entonces, cuando una partícula colapsa acá en el vacío, podría generarme en otra dimensión un universo a partir de esta partícula. Eso se llama puente de Einstein-Rosen, que es una conexión de la singularidad de ese agujero negro, de ese cuerpo, en este universo. Como colapsó totalmente el espacio-tiempo dentro de él, entonces sale en otra dimensión, colapsando, como decía ya, o viniendo a existir en forma de una creación, por ejemplo, de partícula y antipartícula en otra dimensión. Esa conexión que existe se llama puente de Einstein-Rosen y es lo que se utilizan algunas gentes para viajar entre universos, supuestamente, en las películas, ¿verdad? ¿No se te escucha, Harold? Aquí tenemos al estudiante Joan Sebastián. Él tiene una pregunta. No sé, Joan, si activas el... ¿Le pusieron Joan Sebastián por el cantante o por Bach? Por el cantante. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, mi pregunta es, ¿cómo fue posible tomarle la foto al agujero negro que nos presentó? Ok. En la diapositiva? No fue una foto, fueron millones de fotos. Y los códigos de programación para eso, exageradísimos, ¿verdad? Lo que hace, y básicamente lo que vemos ahí no es el agujero negro, sino que lo que debería estar. O sea que, como quien dicen, aquí pasó. Entonces, como pasó, dejó un rastro. Entonces, lo que se ve ahí no es el agujero negro, sino la ausencia de él. Porque alrededor, las cámaras toman la fotografía, ¿verdad? Los píxeles a todo alrededor. Pero justamente en ese interín ahí, en esas cuestiones, no se ve nada. Y eso es lo que se interpreta como un agujero negro. Todo lo demás que ustedes ven es radiación, ¿verdad? Pero ustedes ven el centro es aquello que no existe porque no hay cómo fotografiarlo porque la luz no puede escapar. Un concepto bastante abstracto, pero... Bastante abstracto, sí. O sea, sí. Vamos a llegar hasta las 8:30, ¿viste? Hay bastantes preguntas que te están haciendo los compañeros, entonces aquí está Adal Martínez. Adal, un saludo también a Adal hasta Adal, mi segunda república de Zonaguera. Adal, ¿qué pregunta tienes, Adal? Buenas noches. Pensé que había pasado mi turno porque me había desconectado por la baja conectividad. No, nada. Bien, buenas noches. Saludos al doctor. Saludos desde Honduras. Yo tengo más que todo una inquietud. Por ejemplo, en una imagen, me acordé que en la presentación del doctor mostró una imagen que donde se mira el chorro relativista que le llaman, o el jet, creo que he escuchado el término que le dicen jet. Entonces, la pregunta es, a mí me cuesta imaginarme lo siguiente. En la imagen aparece un chorro hacia arriba y hacia abajo. Bueno, mirándolo de la perspectiva de la imagen que tenía el doctor en la diapositiva. Ahora, si lo miramos el universo, el agujero negro en el espacio, en el tejido espacio-tiempo, bueno, sabemos que no es dimensional, sino que tendría 4 dimensiones, o sea, estaría hacia todos los lados. Entonces, mi pregunta es, o mi inquietud, entonces, este chorro no solo sería hacia arriba ni hacia abajo, sino que entonces sería hacia todas las direcciones. Y porque si se mostrara en este caso hacia arriba y hacia abajo, entonces tomaríamos como el agujero como dimensional, bidimensional, perdón, y entonces tomaríamos el tejido espacio-tiempo como con 2 dimensiones. Ahora, entonces, no se vería o no se podría lograr ver el chorro que emitiría hacia abajo, porque lógicamente sería como algo ilógico ver qué hay detrás o afuera del tejido espacio-tiempo. Entonces, sí, ¿cómo sería la concepción ahí referente a ese chorro? Recuerda que esa solo es una ilustración artística que yo puse ahí, ¿verdad? No tiene nada que ver con lo real que estamos estudiando, que estamos hablando. Primero, lo que usted dice al principio de que son 4 dimensiones, así tendría que ser, pero recordemos que nuestra mente no puede procesar o le cuesta procesar más de 3 dimensiones, ¿verdad? Usted imagínese una esfera de 4 dimensiones e imagínese a la Tierra navegando o moviéndose en la superficie de una cuadriesfera, que es lo que realmente ocurre. Pero nosotros lo que vemos es 3 dimensiones y no queremos pensar nada más, ¿verdad? Si usted imagina esa superficie, es el tejido del espacio-tiempo del que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, representarlo eso
sería una tarea casi imposible, ¿verdad? Pero lo que ocurre realmente, ese colapso y ese jet que usted menciona, ¿verdad? Todo eso, ocurre que esa singularidad distorsiona totalmente el tejido del espacio y del tiempo, es decir, así que deja de existir, ya lo rompe. Como usted agarra una página y la colapsa, el tejido del espacio y tiempo deja de existir ahí. Y de hecho, por eso se le llaman a los agujeros negros las fábricas del espacio y del tiempo, porque también allí es creado el espacio y el tiempo. Una cuestión bastante absurda, pareciera absurda, pero es así que ocurre según las leyes que nosotros conocemos. Volviendo al tema de que no sabemos si aquello es así, pero la evidencia nos muestra eso. Bien, Josué. Josué, hay varios saludos. Pero un momentico, André. Hay varios saludos aquí desde Canadá, Quebec. Te saludan. Mi amigo Sidney. Un abrazo, saludos. Un abrazo. Te saludan también de Tegucigalpa, Honduras, Rigoberto Erazo. Desde Bogotá, Colombia, Gustavo Lanza. Parce, ¿qué más, parce? Y ahora, André. Bueno, André, ¿cuál es la pregunta? 2 preguntitas más y... Buenas noches. André Delgado del Politécnico de la Costa Atlántica, invitado por el profesor Alejandro Alonso de Ecuaciones Diferenciales. ¿Se sabe a ciencias ciertas dónde llegan esa materia absorbida por los agujeros negros? Uy. Perdón, estaba leyendo un comentario acá. Saludos a Ángel Palma, que me manda ahí una pregunta. Discúlpeme que me perdí. Discúlpeme. Sí. La pregunta te dice... André, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, profe. ¿Se sabe a ciencias ciertas dónde, o a qué dirección o dónde llega toda materia absorbida por los agujeros negros? No. Yo me lo paso preguntando y quisiera saber, fíjense, pero es que el problema es que de la concepción misma de la noción de agujero negro, es que el problema es que no hay ese otro lugar. Porque si el agujero negro es una singularidad del tejido, del espacio y del tiempo, él mismo deforma, entonces no hay otro lugar, no hay otro momento, porque está rompiendo totalmente con nuestra concepción de espacio y tiempo. Si yo tengo aquí este espacio, yo puedo dejar caer algo y va a caer en otro lado. Esa es nuestra concepción normal. Es como la concepción del antes y el después en el Big Bang. No hay un antes y no había otro lugar. Entonces el agujero negro también, ahí no existe otro lugar. Se cree, según lo que mencionábamos del puente de Einstein-Rosen, que colapsa y sale en otra realidad, en otra dimensión, en otro universo, pero eso solamente son suposiciones, ¿verdad? Pero es que, hablando ya realmente de esa concepción, en nuestra métrica, en nuestra física, no hay ese lugar. Es una singularidad. Bien, Josué. Josué, ya se cumplió las 8:30, yo creo que ya debe estar cansado. No sé, hay bastantes preguntas. No sé si les puedes dejar el contacto tuyo para que ellos... Claro que sí, ahí, bueno, se los puedes mandar o no sé, si tienen preguntas, déjalo, ¿verdad? Déjalo Voy aquí a escribir en el chat. acá. Las preguntas que quedaron... Ajá, el contacto. Sí, me pueden escribir a mi email. O si no, por Facebook puede ser también. O sea, lo importante es que este tipo de situaciones siempre el tiempo se nos hace corto y además interesante. Sí, claro. Y reconfortante, ¿verdad? Reconforta saber que haya tanto interés en estas cuestiones. Josué, un mensaje motivador para mis estudiantes del Politécnico. Un mensaje así de... Bueno, primero, como respondiéndole al compañero Dani Moreno, que dice que si es posible viajar en el tiempo, tal vez ese sería un buen incentivo. Sí es posible, una buena motivación, sí es posible. El problema es que todavía no hemos descubierto cómo, ¿verdad? Es una cuestión, pareciera un chiste, pero todo lo que es imaginable podría ser creado, ¿verdad? ¿Por qué no? Primero, nosotros tenemos que estar claros, esa pregunta que nos hacemos siempre y que mencionaba al principio, de dónde venimos, hacia dónde vamos, quiénes somos, tener claro realmente lo que representa nuestra existencia en nuestra sociedad. Tenemos que tener claro la ubicación de nuestra sociedad, y no solamente en los tiempos históricos, sino que también a nivel regional, ya a nivel físico, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener claro también que venimos de una región bastante caótica. Perdón por los chistes que hago a veces de esas cuestiones de Latinoamérica. No es porque yo no quiera, yo tengo, bueno, soy latinoamericano, ¿verdad? Yo tengo ese amor por Latinoamérica, por mi país, es el país donde yo nací, entonces uno tiene que amarlo, y porque con lo que uno ama, uno
reclama, ¿verdad? Entonces tenemos que tener claro eso, porque no es con curas mágicas que vamos a salir nosotros del bache histórico en el que hemos estado. Un pensador hondureño decía, el sabio Valle, decía que el origen del mal está en la ignorancia, la raíz del mal está en la ignorancia y la raíz del bien está en la ilustración. Y él ponía el ejemplo de los países más ricos en Europa, no hay nada por ahí, son los más ricos, y en la región más rica del mundo, que es Latinoamérica, están los países más pobres. ¿Qué ocurre ahí? La respuesta está en esa cuestión de la ilustración. Al final, como hablábamos de la física, que uno lo hace por amor, por placer, por gusto, del conocimiento, ponerse a leer un libro, nadie le va a pagar por leer un libro, pero si uno lo hace, aunque le pagaran, no tendría tanto placer como el hacerlo uno, ¿verdad? Entonces, por el disfrute mismo del conocimiento, todo lo demás es añadidura, porque cuando uno lo hace disfrutando, dicen, encuentra lo que amas y deja que te mate. Si haces lo que amas, nunca vas a trabajar, es cierto. Qué bonito sería no trabajar nunca, ¿verdad? Pero es justamente porque por esa diversión. ¿A qué quiero llegar? Latinoamérica urge de esos cambios que necesitamos. No podemos nosotros obligar a uno u otro personaje o partido político a que piense como nosotros. Lo que tenemos que hacer nosotros es aportar ese pequeño granito que podríamos hacer, que podría ser como lanzarlo al mar, pero $1 millón no sería $1 millón si ustedes si les faltara $1. Podrían tener cualquier cantidad, pero no son millonarios porque les falta $1, ¿verdad? El mar no sería mar si le faltara alguna gotita de agua. Entonces Latinoamérica no va a ser Latinoamérica realmente como esperamos de ella si le faltan estos pequeños aportes de todos nosotros. Esto además, en lugar de motivarnos, también nos hace para atrás, ¿verdad? Nos hace sentir, pero también nos hace ver como esa posición en el universo de que a veces somos pequeños si nos comparamos con el universo, pero somos grandes si nos damos cuenta de que estamos observando aquello. Y ahora, justamente, estamos cayendo en una era de desesperación. Ahora estamos cayendo y estamos volviendo en esos ciclos históricos, ¿verdad? Estamos volviendo a los totalitarismos que ocurrieron hace siglos. Lo que antes era malo y que se sabía malo, ahora está volviendo porque la gente ya no está conociendo más. Y ahora cualquier teoría que venga está encontrando a una sociedad bastante pobre en educación. ¿Qué va a ocurrir? Posiblemente que los humanos nos vamos a desaparecer o a extinguir si nosotros no incentivamos eso a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros hijos, ese incentivo de conocer por el mismo afán de conocer. Pero ¿qué pasa con toda esta cantidad de jóvenes que tenemos acá? Que son el semillero, no solamente de los futuros físicos que van a salir en los próximos años, sino que de los hijos y los amigos de ellos también. Ahí estaría la esperanza y tal vez por ahí nosotros podríamos sentirnos un poco satisfecho, gracias, de que estamos haciendo algo. En mi caso particular, en Honduras, yo me siento sumamente agradado de que ver a tanto niño ahora en edad de entrada a la universidad que le guste la física, que le gusten estas cuestiones de la ciencia y que no estudien solamente por obtener un salario, que lógicamente un trabajo hecho merece ser bien remunerado. Y eso también es otra cosa que tenemos que hacer, que es que además de darle el lugar que requiere y merece la ciencia, tenemos que pagarla bien también. Es otra cuestión, pero ¿cómo lo vamos a exigir si nosotros no estamos haciéndolo desde abajo? Entonces somos los llamados a cambiar ese sistema del cual reclamamos nosotros, no a raíz de la fuerza, ni de la violencia, ni desde arriba, sino que empezar por nosotros mismos con el ejemplo, como debería ser, ¿verdad? Gracias, de hecho, gracias a todos por la atención y por la invitación. Gracias, Josué, gracias, mi amigo Josué. Oye, Josué, ahora están diciendo que se repita una próxima webinar. Bueno, ahí tenemos de dónde hablar también. Sí. Gracias, Josué. Ahí Okay. estamos en contacto. Abrazo a todos. Un abrazo. Gracias. Saludos a Colombia. Gracias, chicos, Profe, gracias. por participar. Gracias, profe. Gracias, doctor. Gracias, bendiciones para todos. Gracias. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias. Abrazo. Gracias, doctor. Acá saludos de Samo. Estimado, un abrazo. No se pierda.